Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estamos por aquí nueva vez con un nuevo capítulo y con una nueva entrega. Que la paz de Dios sea con ustedes y que el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo le acompañe durante todo el día o la tarde de allí donde me estén viendo. Vamos a empezar ahora con el capítulo 12 de, de Génesis, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso. Empezando allá en el capítulo 11, en el capítulo 11 y en el capítulo 10 vamos a ver que aquí se empiezan a ver de nuevo los dos linajes. Ese linaje que fue destruido, esos dos linajes porque se mezclaron en el capítulo 6 de Génesis, que fue destruido por el diluvio, ahora después que Can vuelve a pecar contra su padre, vemos que ya a él le queda el germen del pecado en su cuerpo nueva vez. Y él, a causa de él, se degrada la tierra, es decir, la tierra es maldita. Ya la tierra tiene una tercera maldición, primero por Adán, después por Caín y ahora por Can. Es decir, que la maldición de la tierra era algo terrible y según la tierra iba quedando maldita, bueno, pues se iba degradando. Bueno, pues vemos que aquí de nuevo vuelven a crearse estos dos linajes. El enemigo vuelve a tratar de mezclar el linaje santo con el linaje perverso, con el linaje rebelde. Y vemos que a través de Can, que fue este hijo de Noé, bastante rebelde, porque se burló y denigró a su papá y transgredió la segunda tabla de los 10 mandamientos, donde no honró a su padre. Bueno, podemos que él, como cayó esa maldición sobre él tiene unos hijos, se casa, se fructifica, entonces sus hijos salen con el mismo genio, el mismo carácter de su papá y con una influencia de adorar imágenes e ídolos, porque él sabía que la maldición que había caído sobre él era terrible y eso le endureció el corazón, vamos a decir, en vez de postrarse. Él lo que hizo fue que se puso del lado verdaderamente extremo de la izquierda y de la rebelión. Tuvo sus hijos, como hemos sabido aquí, tuvo a Canaán, tuvo a Cus y tuvo a Nimrod. Sabemos que estos fueron los linajes que salieron de él, aparte de otros más, ¿verdad? Pero estos fueron los más destacados. Estos fueron los tres hijos de Can que más se destacaron. Cus, Canaán y Nimrod. Entonces vemos que a través de Cus es que viene Nimrod. Y a través de Canaán es que vienen todo lo que es los cananeos. Y a través de Nimrod nos damos cuenta que es que vienen todos los filisteos. Entonces, una vez ya está desarrollado el linaje de los hijos de Can y el linaje de los hijos de Jafet, que sabemos que una parte se quedó con Can y la otra parte, la gran mayor parte, se fueron con Set o Zen, los hijos de Zen, ¿no? ¿Verdad? Entonces vemos que aquí, después que Zen tuvo sus primeros hijos, fue creciendo su descendencia hasta llegar a Arsafat y Arsafat tuvo a Sala. Entonces, cuando vemos que él tuvo a Sala, vimos entonces que Sala tuvo a Heber y Heber entonces tuvo dos hijos que fueron a Jotán y a Peleg. ¿Qué pasa? Que de estos dos también salió uno que se dedicó a formar parte del linaje santo, que fue Peleg, y el otro dedicó formar parte del linaje rebelde, que fue Jotán. Cuando leemos aquí en los versículos del 25 hacia el 32, vemos que Jotán es el que se multiplica de una manera increíble. Tiene 14 hijos, pero ellos vivían en las montañas, igual que los demás descendientes de Zen, que eran santos y puros, pero estos se fueron adueñando de toda la llanura, de parte de la llanura, como estaban los rebeldes, descendientes de Caín, y se fueron mezclando. Y lo podemos ver aquí, cómo ellos se mezclan desde el versículo 25 del capítulo 10 hasta el 32 y vemos que inmediatamente entra el capítulo 11 donde se habla que estos fueron todos ellos que se fueron mezclando y fueron los que tuvieron un mismo idioma, una misma lengua y de ahí fue que se formó la Torre de Babel.
Entonces, después que terminamos de leer todo esto, nos damos cuenta que en el versículo 10 empiezan entonces la otra parte del linaje de Geber, que venía siendo Peleg, su otro hijo, y vemos que a través de él es que viene el linaje santo, y nos damos cuenta que después de Geber, bueno, nació Peleg, dice aquí, y después de Peleg, bueno, pues vino Reú, y después de Reú vino Serú, y después de Serú vino Nacor, y después de Nacor vino Taré, y después de Taré vino Abraham. Entonces nos damos cuenta que de aquí viene el linaje santo de Dios, ¿no? ¿Verdad? A través de Abraham, que es el linaje que guarda los mandamientos de Dios, y el linaje que obedece y escucha la voz de Dios. Pero pasaba un problema aquí también, que ellos también, por desgracia, se estaban mezclando. La influencia era tan fuerte, era tan profunda, era tan grande, que los hijos de Jotán se habían echado hacia la llanura, junto con los hijos de Caín se habían mezclado nueva vez, como pasó en el capítulo 6. Entonces, al ellos hacer de nuevo esta amalgama, estos tuvieron un poco de prudencia, y ellos vieron, Taré, el papá de Abraham, vio que estaba esa influencia negativa, de esa inclinación de adorar a las imágenes. Bueno, pues estaba ya en todo el linaje santo, en todo. Lo único que Taré y Abraham, bueno, pues Abraham se negaba a arrodillarse delante de esto. Él rechazaba todas estas cosas. Entonces, él indujo a su padre a que salieran de Ur de los Caldeos, con Sarai, con Lot, el hijo de Harán, su hijo que había muerto, y con Nacor, su otro hermano, y con Milca, la mujer de Nacor. Ellos salieron hacia Ur de los Caldeos, hacia Padán Aram, perdón, ellos salieron. Ellos estaban en Ur de los Caldeos y salieron hasta Padán Aram. Cuando ellos llegan a Padán Aram, allí muere Tarek. Entonces el Señor vuelve e influencia a Abraham para que salga de allí, de la influencia de su hermano, que también estaban inclinados hacia los ídolos. Él se da cuenta que allí también hay un peligro si él se quedaba allí. Y él escuchó la voz de Dios, del Señor le daba una orden de salir de allí, que tenía que ir como peregrino y errante en medio de la tierra de Canaán, la cual él le iba a prometer. Entonces, aquí empezamos a leer el capítulo 12, donde dice Dios llama a Abraham, o el llamado de Abraham, ¿no? ¿Verdad? Dios llama a Abraham. Entonces vemos aquí que el Señor llama a Abraham diciéndole, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Bendeciré a lo que te bendijeren, y a lo que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios le hace una promesa a Abraham, incluyéndonos a nosotros, porque venimos de ellos. Nos damos cuenta que esto fue una bendición que iba a ir a través de los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se fueron extendiendo por toda la tierra y toda la Europa, y por ende nosotros también venimos de allí. Entonces dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido, todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquellas tierras, hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Monre, y el cananeo entonces estaba en esta tierra. ¿Qué pasa? Que Abraham sintió un poco de tristeza y desilusión cuando vino a esta tierra, porque él pensaba que esta tierra que el Señor le estaba otorgando, él creía que estaban vacías. Él creía que esas tierras estaban vacías, él creía que esas tierras iban a ser para él y toda su familia y su descendencia, pero cuando él llega, él ve que allí también hay imágenes, que allí también se adora a los ídolos de una manera muy terrible, según patriarcas y profetas.
de la hermana Ellen White, entonces él siente una gran tristeza y como un desánimo, ¿no? Como cualquier persona. Pero vuelve el Señor Jehová y se le aparece y le dice con gran precisión, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, al él darse cuenta que el Señor vuelve y se le aparece y le dice, mira, esta tierra va a ser para tu descendencia. Entonces dice que él aquí le cree nueva vez. La primera vez le creyó y salió sin saber a dónde ir, ni por dónde, ni salió así, sin rumbo fijo. Eso fue una manera de tener fe. Y ahora el Señor vuelve y se le aparece y vuelve y le repite, mira, a tu descendencia voy a dar estas tierras. Y él vuelve a creerle al Señor. ¿Y qué decidió hacer? Bueno, pues aquí hace un altar de tanto gozo, de ver que verdaderamente el Señor estaba con él y dice, bueno, no entiendo nada, aquí están estos cananeos, adoradores de imágenes, igual que estaban en Padán Aram, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que estaban allá en Ur de los Caldeos, pues aquí me encuentro con lo mismo, pero él confiaba en Dios, mis hermanos, que era lo que debemos de empezar a ver aquí. Dice, luego que pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Neguev. Entonces vemos que su misión era ir haciendo altares al Dios vivo. Él iba haciendo altares al Dios vivo. Él iba haciendo altares a ese Dios que los cananeos y todo lo que estaban en Mesopotamia habían dejado atrás. Este Dios que ellos habían olvidado, pero que él sabía que era el Dios que había traído el diluvio. Él sabía que era el Dios que había cuidado a estas 8 personas en el diluvio. Y él sabía que eran estas 8 personas de donde habían salido todas estas nuevas generaciones. Entonces, Abraham creía en todas estas cosas porque él decía, bueno, es que esto es imposible. Cuando él miraba hacia atrás y veía que hubo este diluvio y que nada más se habían salvado 8 personas, él decía, indiscutiblemente, este es un Dios al cual hay que seguir y el cual hay que amar y en el cual hay que creer, porque verdaderamente hace grandes maravillas. Entonces, él decidió creer a Dios, mis hermanos. Cada vez que nosotros decidamos creer a Dios, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente vamos a tener la victoria en todo cuanto nosotros nos podamos proponer. Entonces, él empieza a hacer altares por donde quiera que va caminando, por donde quiera que él iba parándose con su carpa y todos sus camellos y todo su séquito con lo cual él salió de Ur de los Caldeos y de Padán Aram. Bueno, pues se paraba y formaba este altar de piedra cuadrado y ahí él inmolaba un cordero, que era el simbolismo de que este cordero un día iba a venir a este mundo e iba a quitar las ligaduras de muerte, esas ligaduras de muerte que representaban la esclavitud a la adoración a las imágenes y a los ídolos. Y este acto que hacía Abraham era un acto de evangelizar en silencio a todos los cananeos. Ellos, en medio de todas sus idolatrías, ellos veían este Dios que ellos no conocían, ellos veían este Dios que ellos no sabían de qué se trataba, un cordero inmolado y un altar cuadrado de piedra, levantado de piedra. Ellos se acercaban a Abraham y preguntaban de qué se trataba este Dios, y él decía, este es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y así continuó Abraham su camino, testificando del Dios verdadero en medio de la tierra de los cananeos y siendo el primer evangelista de manera silenciosa, con su actitud, con sus pensamientos y sus palabras, delante de todos los adoradores de imágenes. Él dio una conducta intachable junto con todo su séquito, de que él era diferente, de que él era singular, de que él le servía al Dios vivo y que él guardaba esos mandamientos que regían y que rigen la tierra y que rigen a todo el ser humano en esta tierra. Entonces después de aquí, dice que él llegó a Egipto, dice Abraham en Egipto, y hubo entonces hambre en la tierra de Canaán, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en toda la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto,
dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Es decir, aquí Abraham ya había hecho un acto bastante valiente, que era venir en medio de parte de la tierra de Canaán que ya había recorrido, hablar a través de sus actos y haciendo este holocausto y este cordero, el cual él inmolaba, y siempre estaba dispuesto a hablar con aquello, a decir que ese era al Dios al que él le servía, era un Dios vivo, era el Dios real, era el Dios verdadero, era el Dios que tenía la ley de la creación, de la naturaleza y las leyes que el hombre tenía que guardar para vivir, porque él le daba vida al hombre. Este Abraham, que fue tan valiente en esa primera etapa, aquí vemos cómo su fe decae cuando llega delante de Faraón y de los egipcios y decide decirle a Sara que hable mentira. Dijo algo que era mentira, pero que también era una media verdad. Y ustedes ven dónde está la media verdad y la media mentira. Esto es un problema. Entonces dice que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Es decir, como los egipcios eran morenitos, tenían o tienen, ¿no? Esos rasgos de la piel bastante tostada y la cara fina. Bueno, pues Sara era una mujer alta, era rubia, era muy hermosa, una mujer con mucha personalidad, y esto llamó mucho la atención a los egipcios, esa mujer tan blanca y tan hermosa. Entonces, vemos aquí que se la llevaron a Faraón. Dice, e hizo bien a Abraham, ¿quién? Dice, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Dice, hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vaca, asnos, siervos, criada, asnos y camello. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces aquí vemos que el Señor le tiene misericordia a Abraham. Le tiene misericordia porque Abraham desfalleció su fe. No pensó que así como el Señor lo había mandado a recorrer la tierra de Canaán, así también lo podía cuidar en Egipto, en la tierra de Egipto, pero su fe fue muy, muy débil en estos momentos, y decidió decir esta gran mentira. Pero Dios en su misericordia le da una visión al faraón y le dice, mira, esa mujer no es tuya, devuélvela que tiene su marido. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a él y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces aquí vemos que Abraham le devuelven su mujer, es rico, sale rico, porque de aquí sale con una buena cantidad de obsequio, de regalo que le dio primeramente el faraón, porque creía que se iba a quedar con su hermana Sara. Pero después que vio que el Señor le habló y que no había sido cualquier Señor, que fue el Dios de los cielos, y el Señor se le identificó y le dijo, mira, devuélvela. Ese hombre con quien tú estás ahí es un profeta. Y este hombre, él se dio cuenta de que él no andaba con cualquier persona, es decir, que la persona que estaba en su casa no era cualquier persona, era un protegido de Dios, era un profeta de Dios, era un hombre santo. Y por medio de eso, este hombre tuvo gran temor, porque ellos, los egipcios, conocían al Dios verdadero. Ellos también habían escuchado oír hablar de este Dios que era diferente, que era singular, que no era un Dios que se parecía a ninguno de esos dioses que andaban por ahí, de esos millares de dioses que andaban por ahí, sino este era el Dios de la naturaleza, el Dios vivo, el Dios que sostenía los mundos, el Dios que sostenía todo, y el Dios que le daba vida a los seres humanos. Aunque ellos no tenían esa familiaridad con ese Dios, ellos sabían de que había hecho grandes estragos durante el diluvio. Entonces todo eso se escuchaba ya en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque ya se habían multiplicado mucho, estaban bien multiplicados, mis hermanos. Ya aquí ya la descendencia rebelde de Caín ya se había extendido hasta Egipto.
Ya ellos estaban bien extendidos, todas estas personas, y seguían con su idolatría y cada vez a peor, porque podemos ver a través de todos estos dos linajes, vemos como el linaje de Caín se va degradando a un punto tal que van haciendo cada vez diferentes tipos de imágenes, diferentes tipos de manera de adorar y de doctrina. Y también vemos a los hijos de Dios cómo se mantienen guardando los mandamientos, aunque vemos que en los dos linajes el enemigo trata de mezclarlo a través de los periodos y de los años que van pasando. Vemos que él trata de mezclar estos dos linajes, pero siempre Dios se reserva un poco de ese linaje puro y santo. En todas las edades el Señor se va reservando un poco de estas personas que guardan los mandamientos y que tienen verdaderamente la fe en el Dios vivo. Aquí vemos que Abraham no tuvo esa confianza en Dios, entonces el Señor permite que Faraón se diera cuenta de que verdaderamente era un enviado, un hombre santo de Dios, que le servía a Dios y que andaba como peregrino en medio de toda la tierra. Eso es algo de lo que vemos aquí. Lo otro que vemos aquí es que el diablo trató de mezclar los dos linajes aquí. Esto es otra de las cosas que podemos ver si lo analizamos con cuidado. Él lo quería mezclar porque él sabía que a través de ese linaje venía ese libertador que le iba a quitar el poder del medio de la tierra, el poder que le había quitado a Adán y a Eva. Él sabía que iba a venir un libertador y que iba a ser a través del linaje santo. Entonces él trataba en cada propósito y en cada oportunidad que tenía de mezclar los dos linajes para que así no saliera el enviado, el libertador que iba a venir, que iba a ser Cristo a través de alguien, pero él no sabía de quién era, y como él no sabía a través de quién era, pues él trataba de cada vez que podía mezclar estos dos linajes. Entonces vemos que él quería que Abraham fuera muerto, porque él sabía que a través de Abraham Dios ya le había prometido una simiente. Él dijo: a este hay que matarlo, y la mujer que se lo quede Faraón. Era el plan de Satanás a través de Faraón y todos sus séquitos. Pero aquí vemos que el Señor interviene, y vamos a ver cómo el Señor sigue interviniendo a través de todo este libro de Génesis hasta que se queda cumplido su propósito a través de las 12 tribus. Y aún así, después de las 12 tribus, vemos que él sigue tratando de mezclar los dos linajes, mis hermanos. Es muy importante porque entramos ya al capítulo 12 de Abraham, y aquí nos damos cuenta cómo el enemigo no cesa de mezclar estos dos linajes. Desde que empezó el pacto con Abraham, el pacto de Dios a través de Abraham, cómo Abraham va engrandeciendo el nombre de Dios en medio de toda la tierra de Canaán, la tierra la cual Dios le había prometido para toda su descendencia. Vamos a ver en el próximo capítulo cómo sigue este camino de Abraham en medio de la tierra de Canaán, y cómo él sigue engrandeciendo a Dios, y cómo Jehová Dios lo sigue engrandeciendo a él por su obediencia y por su fe, que aunque sabemos que aquí descayó frente a Faraón, pero que todo eso le va sirviendo a él de ejemplo para que su fe fuera cada vez más sólida y más segura, y su dependencia fuera cada día más fiel y más pegada a Dios. Mis hermanos, eso mismo pasa con nosotros. El Señor a veces permite que caigamos para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nosotros aprendamos a darnos cuenta que sin Él no vamos a poder lograr nada, como Él dice en Juan 5, del 1 al 5, Él dice: separado de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Entonces el Señor aquí permitió que Abraham viera en el peligro donde cayó, por él mismo decidir tomar la situación en su mando y hablar mentira, desfallecer, dudar de la presencia de Dios con él, que estaba siempre con él. Entonces aquí él sintió vergüenza, y lo más que le quedó fue fortalecer su fe en el Dios verdadero, en ese Dios en el cual él sabía que podía confiar y que sabía que le iba a seguir ayudando. Mis hermanos, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Espero que este capítulo sea de bendición para sus vidas, y que analicemos, reflexionemos en nuestra vida diaria, en la dependencia que debemos de tener en el Señor, y que tengamos una vida íntegra, que no mintamos, que no caigamos a hacer lo malo,
delante del enemigo. Siempre pensemos que el Señor está ahí para ayudarnos, para darnos la fortaleza. Y si caemos, bueno, que nos sirva de ejemplo para no volverlo a hacer. Que la paz de Dios sea con ustedes y que el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesús los bendiga siempre. Hasta la próxima. Bendiciones.